Entonces, seguimos. Antes voy a 2 minutos un poco resumir donde llegamos la semana pasada. Hemos visto el inicio de la Revolución Francesa. Entonces, empieza en mayo del año 1789. Entonces, y es importante nunca perder de vista porque eso nos ayuda a entender qué pasó y que la revolución, con R mayúscula y después que se repercute en todo lado, busca construir una sociedad sin Dios. Entonces, primero se trata de sacar el poder del rey, que garantiza realmente ese orden cristiano de la sociedad. Y una vez que lo sacaron el poder y después lo mataron, después estaba el terreno libre para tomar todas las medidas y leyes contra la iglesia. En particular, se toma lo que era la medida central, que es lo que se llamó la Constitución Civil del Clero, que tenía como objetivo de constituir una iglesia cismática en Francia. Ahí, entonces, cuando se toma esa medida en la ONDE, que es ahí que se empieza a provocar mucha tensión, porque entonces aparece un clero cismático que toma el lugar del clero fiel, los sacerdotes refractarios, como le decían, y se que sube la tensión y explota entonces todo cuando, entonces, estamos en marzo del año 1793, el gobierno revolucionario pide que se sorteen en todo el país 300.000 hombres que supuestamente iban a combatir porque al mismo tiempo entonces había empezado una guerra ideológica también del gobierno revolucionario que pretende expandir la revolución en toda Europa. Entonces, marzo del 93, reacción, entonces, estalla todo sobre su sublevamiento popular, los paisanos van a buscar a los nobles y entonces, hay dos zonas principales, la parte de la derecha que es la parte que más nos va a interesar, donde estuvo obrando, se juntaron todos los paisanos en un ejército que le dieron como nombre Gran Ejército Católico y Real. Y la otra parte que veremos en su momento. Entonces, en ese mes de marzo, todos los grupos de paisanos con esos jefes que hemos visto van entonces a echar de toda la zona los ejércitos que eran en ese momento pocos que estaban en el país. Entonces estamos al fin de marzo 93, fiesta de Pascua del año 93, y se restablece el culto, no hay más ni un revolucionario en el país. Entonces con esos 4 jefes que hemos visto, y el que se destaca, entonces, y que es como el alma, se puede decir, de ese primer sublevamiento que es Caterino. Y 2 más también, Charette, que hablaremos aparte, que entonces vive, hace un poco su pequeña guerra aparte, entonces lo que era la zona oeste, la izquierda, y Stofflet, que es también parte del gran ejército. Entonces ahí estábamos. Entonces, después del primer combate, el gobierno revolucionario manda un primer ejército y está vencido. Y entonces, después de esas victorias, se va a buscar un nuevo plan, que va a ser, entonces, no hay más revolucionario adentro, pero vamos a tratar de ampliar un poco, de hacerse un margen de seguridad. Y entonces, el gran ejército católico va a tratar de atacar distintas ciudades que vamos a ver ahora, y van a haber varias batallas. Pero en el camino pasan por una ciudad donde había 2 nobles presos que estaban esperando que la revolución diga qué iba a pasar con ellos, lo cual no era muy optimista, que es Lesio, que era primo de La Rochelle, un hombre también que se va a destacar, que los dos, él y Caterino, se lo conocen como los 2 santos. Caterino le dicen el santo de Anjou, que es su región, y él el santo del Poitou, la región un poquito más al sur. Y aparece ese que menos conocido, que es otro noble, que conocía muy bien la artillería. De hecho, cuando lo libran, le encargan la artillería, todos los cañones que habían ganado, pero lo menciono porque más tarde, hacia el final, va a tener un fin trágico que mencionaré en su momento. Entonces,
el primer objetivo entonces va a ser atacar esta ciudad llamada Tua. Entonces, mientras se acercan todos los que quedaban de los ejércitos revolucionarios, van retrocediendo. Hay que decir también que en esa primera fase, los ejércitos que manda el gobierno son revolucionarios más que soldados. Es decir, lo que hace la promoción militar en el ejército revolucionario es la exaltación republicana, el cual no significa necesariamente eficacia militar. Y más tarde vamos a ver que van a montar ejércitos más de verdad. Pero igual retroceden y entonces van a atacar esa ciudad, que no, esas batallas que vamos a ver, esas ciudades no eran pequeñas ciudades, no es una ciudad con murallas. Ahí para la pequeña anécdota de la capilla que está arriba a la derecha, hoy en día pertenece a la fraternidad. Arriba a la derecha hay una capillita, eso es un centro de misa de la fraternidad de hoy en día. La cuestión es que entonces el gran ejército más les Kurdes, que además llega con más soldados porque todos los paisanos de su región se juntan a él, entonces se dirigen hacia esta ciudad de Tua. Y entonces para llegar a la ciudad, que era relativamente fácil defender, había solamente un puente a cruzar. Y entonces el general republicano pone simplemente, defiende el puente pensando que con eso no va a pasar. Y ahí el que va a hacer ganar la batalla va a ser el último llegar al Escuf. Entonces, bueno, pasemos el puente a pesar del cañón que está ahí disparando. Entonces, se va tratando, porque como les decía otra vez, los jefes tenían que exponerse muchos para entrenar detrás de ellos los paisanos que tenían algo de miedo tenían. Entonces cruza solo el puente, hay solamente tres que lo siguen, y dentro de los tres su primo, la olla, que se encuentran solos, y 3 veces va a pasar que se encuentran en medio de disparos, de cañonazos, varas, hasta su ropa están destruida por los balazos y a ellos no le pasa absolutamente nada. Entonces, la tercera vez, viendo los paisanos, siguen somos cobardes, entonces siguen, y entonces todo el ejército cruza de un golpe el puente y llegan entonces hasta el pie de las murallas. Hay nueva dificultad, que tampoco los vendianos tenían material militar de asedio, entonces se suben como pueden los unos sobre los otros, hacen agujeros en la muralla, disparando adentro, y terminan entrando, al momento de lograr con camiones forzar la puerta de las murallas, entran y entonces quedan adentro de la ciudad. La victoria es muy grande y recuperan ahí, porque en esa batalla lo que era muy importante era recuperar material militar, ¿no? Entonces 6.000 fusiles y no sé cuántos más camiones. Y entonces esa batalla cuando llega la noticia al gobierno, va a provocar un susto muy grande. ¿Qué está pasando? Que ya no es realmente un asedio de una ciudad y perdieron. Sigue entonces la operación entonces han ganado un poco de aire en el este, ahora se van a preocupar de ganar más también aire en el sur, atacando esa ciudad. Y ahí es interesante porque no van a lograr de un golpe. Como primero, pasaba siempre, va a ser el eterno problema. Después de una victoria se aleja más el enemigo, entonces una buena mitad del ejército dice, ya está, volvemos a nuestro campo, están esperando las vacas, está creciendo el trigo, hay que cuidar los campos, etc. Entonces una buena parte los abandona. Y entonces va a ser siempre un poco la dificultad de los jefes con una visión más militar, estrategia, pues tenemos que hacer esto, aquello, el otro, pero nunca va a depender de ellos de tener soldados o ejército, o sea, el número de soldados a su disposición. Entonces, proyectan entonces los oficiales, los jefes, ir entonces a atacar esa ciudad, pero
ya una buena parte del ejército dice, no, ya tenemos otra cosa que hacer, entonces en poco tiempo pierden una buena parte de soldados. Y en el camino además toman, ahí no aparece, pero está un poquito más al norte, pasan por una ciudad y ahí encuentran, echan fácilmente los revolucionarios que están ahí. Ahí encuentran, cuando entran en la ciudad, se acaba de hacer una serie de ejecuciones con la guillotina, y entonces se enfurecen los bandidos y empiezan a vengarse y a matar a varios, o sea, los republicanos que encontraban. Intervienen los jefes que, como siempre, trataron, o sea, de que no haya venganza, de que no haya justicia, o sea, injusticia más bien. O sea, somos un ejército cristiano, perdonamos a nuestros enemigos. Muchos, hay más mandaron todavía que se enojan, que diciendo, bueno, si es así, arreglense solas. Y a pesar de todo eso, de estar con ese pequeño número de soldados, mantienen su proyecto de atacar a la ciudad de Fontenay en el sur. Entonces atacan la ciudad y ahí solamente apenas se acercan, el general republicano manda la caballería que dispersa a todo el mundo y roban en muy poco tiempo. O sea, hay muertos y sobre todo le roban toda la artillería, las municiones y no tienen más nada. Cuando pasa eso, ahí interviene Caterino, que dice, miren, ¿por qué pasó eso? Se llama castigo de Dios. Si estuvieran vengando y mataron a personas en la ciudad anterior, entonces ahora va a predicar, va a pasar por todo el pueblo de vuelta diciendo, tenemos que pedir perdón, reparar y vamos a intentar de vuelta. Entonces organiza procesiones de reparación en todas las ciudades. Y entonces vuelve a juntarse el enemigo. Entonces, la primera batalla es el 16 de mayo. Entonces van a pasar 9 días de oración y penitencia. El 25, entonces, está prevista la fecha de la nueva batalla. Ahí, esta vez, entonces, todo el mundo con motivación máxima. Hay un ejército de 25.000 rondeanos que está listo para atacar. Entonces, no tienen municiones. En el momento cuando atacan, entonces se acuerdan Marini, que está a cargo de la artillería, él dice, bueno, no tenemos más bala para los cañones, pero hay que atacamos y tenemos que buscar al frente, ahí lo vamos a encontrar. En el camino pasa ese episodio también famoso con Lescure, entonces suben al ataque los rondeanos y hay un cadáver en el camino y todo el ejército se para ponerse a rezar. Entonces un oficial dice, bueno, ya no es el momento de rezar. Y Jesús interviene y dice, déjanos rezar, se pelearán mejor después. Y entonces, ahí esta vez recuperan todo, recuperan los cañones, se recuperan mucho más y ocupan la ciudad. Y hay varias anécdotas que pasan en esta batalla. Una que vamos a hacer en la jerarquía del ejército estaban los jefes grandes, que eran los nobles, y después había organizado, estaba más o menos organizado por parroquia, entonces había capitanes de parroquia. Y uno de estos, que había sido preso en la primera batalla, entonces lo hacen preso y lo revolucionan, lo guardan en la casa, y en la casa, especialmente con uno que se va a encargar de hacer matarlo de todas formas, prometiéndole que de un día al otro lo va a matar, haciéndole creer que todos los días que lo va a matar, y él entonces además herido, nadie lo viene a curar, y entonces soporta todo eso, hasta que empieza la segunda batalla. Entonces entra en la celda donde estaba encerrado y lo amenaza y dice, si entran los bandidos en la ciudad, te mato y se acabó. Y entonces, pero está preocupado, cuando mira, pasa por la ventana, entonces el bandido preso, mientras viene por la ventana, lo logra sacar el fusil, lo amenaza, lo desarma, lo echa, y justo en ese momento entra el ejército rondeando en la ciudad, y ese hombre, entonces rondeando, entonces va a ver a los jefes que lo conocían para decir, ya me libré, estoy libre, pero dice, tengo un favor a pedirle. Yo quiero pedirle la gracia, había 1500 republicanos presos, y sobre todo de uno. Quiero que me aseguren que no lo van a castigar. Entonces lo otorgan,
y él va a ver a ese que lo había torturado durante días y días, y dice, acuérdate que te perdono por amor de Jesucristo, y lo deja libre. Otro, uno ve mucho ese tipo de anécdotas, son muy frecuentes, uno ve el contraste, ¿no?, entre el odio más feroz y, por ejemplo, otro que pasa está en esa misma batalla a La Rochelle. En plena batalla viene un oficial republicano a caballo, y el caballo como que desafiando, acepta el combate, y justo antes de que pueda empezar como el duelo, se cae, yo no sé cómo, el caballo del otro se cae. Entonces la Rochelle dice, ya está, te prometo, te dejo la vida, andad. Se acerca el otro, en lugar de ver si es donde está, saca su dos pistolas, dispara, no le hace nada, entonces saca sus armas y dice a la Rochelle, ahora me descargué, ahora hace lo que quiere y me entrego. Y entonces dice, el único cosa que quiero descargar es dejarte vivo, y le salva la vida. Eso siempre, hasta tanto que uno dice, tal vez hubieran sido mejor que sean más firmes, porque se van, o sea, uno ve el nivel de odio que tenían, y entonces se le perdonaban, que los otros no había ningún gesto de perdón. De hecho, todos los presos lo tenían como regla absoluta, siempre los volvían de vuelta. En las primeras batallas los soltaban, haciéndole prometer que nunca más iban a llevar las armas encontradas en el ejército. Obviamente la batalla siguiente ven otros presos, llegan presos y dicen, ese creo que ya lo vi. Entonces encontraron una manera de reconocerlos, para que si lo hacían dos veces, lo pueden castigar, le cortaban el pelo, porque en esa época era la moda de llevar el pelo largo. Entonces los pelaban, y así los dejaban ir ridículos, y así que podían darse cuenta de la batalla siguiente si todavía estaban. Bien, después de esa nueva victoria, se va a tomar una decisión que va a tener muchas consecuencias. Van a decidir de crear un consejo de administración del país conquistado. Es decir, esa zona ya vuelve a pertenecer al gobierno real, y entonces que se va a ubicar en la ciudad de Châtillon, en el centro, que va a ser como la sede administrativa. Pero pasa que van a entrar ahí, en eso van a faltar mucho de sentido un poco político, porque va a haber muchas manipulaciones, gente nobles con ambición, y entonces van a tomar muchas malas decisiones, porque había muchos que se metieron ahí para buscar tener poder más que nada. Hasta más tarde van a imprimir moneda, imprimir billete, porque bueno, había además un gran problema económico, de hecho, que había sido la causa, o sea, la ocasión más bien de la revolución en el principio. Y entonces se sigue la misma política de conquistar sus ciudades. Y entonces la siguiente que van a apuntar va a ser Saumur, otra ciudad grande, también bien defendida, con un castillo con murallas. Y ahí, después de la victoria anterior, hay un entusiasmo muy grande. Entonces casi solo los paisanos se ponen en marcha para atacar esa ciudad, con un poquito más de organización militar tratando de hacer, porque tienen que cruzar todo el país para llegar a esa ciudad. En la ciudad hay varios, o sea, lo mismo, son tropas más revolucionarias que soldados profesionales, pero hay unos generales, por lo menos de calidad. Entonces preparan su defensa, y es una ciudad que tiene, o sea, todo para defenderse. Hay 80 cañones que defienden la plaza, y van a construir fuera de la ciudad unas trincheras fuertes para impedir que llegue el ejército donde hay. Y entonces
piensan entonces que van a llegar de este lado. Entonces en el camino, en la ruta, que era la ruta principal para entrar, ahí ponen las trincheras. Y entonces digamos, hacer un plan eficiente. Entonces van a mandar al SCUR para atacar las trincheras, para tratar de hacer creer que el ataque principal está ahí. Mientras tanto, Catherine y la Roger llegan por el otro lado y ahí sorprenden, hacen una vuelta grande y ahí sorprenden totalmente el ejército republicano, que resisten. Al momento la Roger siente que sus soldados están un poco flojos, no se atreven, entonces saca el sombrero, lo tira. El ejército dice: ¿quién me lo va a buscar? Y ahí se provoca todo un movimiento que empuja a todo. Otros tenían métodos un poquito más duras. Stofflet, por ejemplo, lo mismo. Ese primer ataque siente que hay un poco de flojera, entonces saca la pistola y dice: el primero que retrocede le disparo en la cabeza. Es más convincente. La cuestión es que lograron tomar la ciudad, quedaban entonces por tomar, que cayeron el día siguiente las trincheras, que ahí la van a tomar, ahí también otra vez, a pesar de la falta de lealtad, porque entonces, viendo que eran los únicos, los soldados republicanos que estaban ahí levantan la bandera blanca diciendo: ya no rendimos, se acercan, y al último momento, cuando se acercan sin de confianza, ahí disparan, y entonces ahí le dan el asalto con todo. Y a pesar de eso, los últimos se quedaron, le dejaron la vida y lo salvaron. Y el castillo, entonces había algunos últimos defensores en el castillo que quedaron ahí, y será solamente el día siguiente que lo van a tomar. Hay otra historia divertida. El gobierno revolucionario siempre mandaba unos administradores que estaban a cargo más de controlar el espíritu revolucionario de los ejércitos, de los generales, más que otra cosa. Y entonces viene el general y se dice a ellos: ya está perdida la ciudad, no tenemos que rendir. Y entonces dice: no, bajo ninguna forma no rendimos. Dice: ojalá tuviera una pistola, me suicidaría para no rendirme. Entonces, toma. Y bueno, no rendimos. Y entonces entregaron la ciudad. Esa victoria, es una de las mayores, esa ciudad tomada fue una de las mayores presas, por así decir, del ejército. Entonces ganan todo el material militar que había en esos 80 cañones, entonces van a caer en manos de los bondeanos, y sobre todo entonces ya tienen una ciudad que va a cortar. Si tienen el mapa, tienen Nantes, que es la ciudad principal de la región, solo entre los dos y París. Entonces durante un tiempo va a estar totalmente cortada París, el gobierno va a perder absolutamente toda comunicación con la región. Y ahí siempre va a pasar el mismo problema, no hay nadie para quedarse y guardar la ciudad, entonces se retiran y la van a tener que dejar. Hay otra anécdota que pasa ahí, son unos niños, dos niños que estaban en el campo, donde todos los hombres se habían ido a combatir. Entonces, viendo que estaba silencio total en el pueblo, dice: parece, y habían escuchado conversaciones de la nación. Entonces salen, se escapan del pueblo para ellos también participar a la toma de la ciudad. Entonces salen discretamente para que nadie se entere, cruzan, caminan 10-15 horas, día, noche, llegan a la ciudad y ahí están. Además está lloviendo, está muerto de frío, y enfermo y todo lo que sea, hasta que lo termine encontrando su papá, que lo venía buscando y que lo mande rápido de vuelta a la casa. Después de esa victoria, un evento importante para el ejército, se decide nombrar un general en jefe. Y es lindo porque todos esos nobles que eran militares con experiencia, todos van a dar la espada de mando a Caterino, que no era para nada militar, de formación,
pero él realmente era él que daba ese espíritu cristiano católico, y además, bueno, no solamente eso, sino que había demostrado que sin haber aprendido tenía muy buenas decisiones en las batallas. Entonces son los mismos nobles que le van a entregar a él el mando de general del ejército. Y ahí en Saumur se junta al ejército otro jefe que tenía el título de príncipe. De todos los nobles que van a estar ahí en el ejército bondeano, va a ser el que tiene más rango. Pero un personaje un poco, o sea, que va a tener sus fortalezas y debilidades. Viene entonces él, había sido preso como noble. Es una familia muy grande en Francia, después, de hecho es un nombre que se escucha mucho en todos los siglos de historia de Francia, muchas veces muy cerca de los reyes. Y estaba preso y tenía entonces un familiar de él que tenía un abad, entonces, de alto rango, que va a lograr pagar al tribunal revolucionario para que lo dejan escaparse, se escapa. Y entonces no le proponen irse a Inglaterra como muchos nobles habían hecho para evitar ser matado, y dice, no, yo me quedo aquí para luchar tanto para la región como para el rey. Pero va a cometer muchos errores. Como era un hombre muy importante, va a tener sus opiniones, siempre van a tener mucho peso, y va a tomar malas decisiones. Él siempre tuvo la idea él era no de Londres, sino de Bretaña, o sea, más al norte, de llevar el ejército a sus pagos, donde siempre prometía que apenas iba a llegar, iba a tener 100.000 paisanos más en el ejército, lo cual nunca va a pasar. Entonces, va a tener algo de responsabilidad en los desastres finales. Después de eso, entonces, se pregunta los generales del ejército a dónde ir. Porque en esa fecha, entonces, ahí es el mapa de Francia, el estado de Francia en esa época. En el verde está la Vendée, que controla totalmente su territorio, han conquistado las ciudades, han aplastado todos los ejércitos. Entre la Vendée y París no hay absolutamente ni un soldado para pararlos. Las zonas naranjas principales son otros sublevamientos que la mayoría no son propiamente, por así decir, contrarrevolucionarios, sino son menos revolucionarios contra los más revolucionarios. Durante un año y medio va a haber en el gobierno, en la revolución, el gobierno revolucionario, en la asamblea, dos partidos. Entonces, los que siempre se hace una revolución, siempre aparece un más revolucionario, entonces los que pretenden pararse quedan fuera, y entonces los más revolucionarios los quieren meter. De hecho, es ahí en ese primer parlamento francés, la primera asamblea, que aparece la noción de izquierda y derecha, y que después se pone en cualquier lugar, porque los más revolucionarios se ponían más a la izquierda y los más, o supuestamente más conservadores, a la derecha. ¿Sí? Bueno, y entonces esos menos revolucionarios, por así decir, en varios lugares se van a oponer a las medidas extremistas. Llegó en esa época a medidas realmente comunistas. Hay un montón de gente en Francia que van a ir a la guillotina simplemente porque encontraron plata en su casa y está prohibido tener bienes. Es realmente nos llega un comunismo extrema. Entonces, por eso hay otros sublevamientos, y ahí en la zona morada son la guerra, que no es brillante porque hay lo mismo, mandan los más revolucionarios que no son necesariamente los mejores soldados. Entonces, ahí en esta fecha, si el ejército se hubiera dirigido hacia París, llegaran a París y nadie los paraba. Y de hecho, entonces varios dicen, vayamos a París. Pero pasa lo mismo. Entonces, siempre lo mismo, los paisanos dicen, no, imposible. Entonces, ahí siempre había ese oficial, que volveremos a hablar de él, Bonchon, que él decía que había entendido eso. Es imposible llevar 30 o 40.000 paisanos ahí tan lejos de su tierra, que nunca habían salido de su pueblo, y decirle, había que formar un ejército de élite. Eso lo va a hacer, le va a dar hasta uniforme, que era un uniforme azul que
cuando llegaban al campo de batalla, solamente al verlos, los republicanos por la fama que tenían, huían, y hubiera sido mejor formar un grupo y con eso se hubiera podido alcanzar objetivos militares y más definitivos. Pero entonces el plan de ir a París no va a ser retenido, de todo modo hay pocas tropas, y ahí entonces otra vez se va a abandonar la última ciudad tomada, Saumur, y se va entonces a pensar en otro plan. Primero van a querer tomar la ciudad de Angers, que es una ciudad muy grande, y ahí no va a haber ni siquiera batallas, porque ya tiene una fama tal que se presenta el ejército en la ciudad y sale toda la municipalidad con todas las banderas del rey y entregan la ciudad totalmente sin combate al ejército bandeano, y ahí van, lo que hacen en cada ciudad, a la cárcel, sobre todo para liberar a los sacerdotes. Y pasan liberan a varias decenas de sacerdotes fieles que estaban presos. Entonces le agradecemos muchas gracias por diciendo, no se agradezcan, estamos peleando para eso. Hemos alcanzado el objetivo, no hay por qué agradecernos, es el objetivo de nuestro combate, es liberar a los sacerdotes. Y después de eso, entonces, otra vez esa ciudad que más tarde van a tratar, veremos, de conquistar y no podrán, la van a abandonar, es Angers, ¿no? Son las dos principales ciudades, porque no tienen soldados para quedarse. Pero antes de seguir y ver la etapa siguiente, tenemos que dar una vuelta por ver lo que estaba haciendo Jarret. Voy a hablar un poco más de él, porque tiene su mérito, es un gran hombre, pero hoy en día, en Francia, cuando hay gente que algo sabe, porque está todo muy ocultado, si uno habla de es ese nombre que dicen, Jarret. Porque va a ser el último, es el que va a resistir hasta el final. Al final, cuando lo van a hacer preso, le quedan solamente 30 soldados, pero no tiene la grandeza y la sangre de los otros, y tiene también su responsabilidad en los desastres que van a pasar. Él entonces se va a encargar de sublevar la parte más cerca del mar, la parte oeste. Se va a tener mucho tiempo, va a tener mucho tiempo antes de empezar a preocuparse de lo que hacen los otros, que era hacer lo suyo. Y le va a costar, porque de todos modos había otros pequeños jefes, mucho celo. También no ve hasta los mismos banderos que estaban ahí, más fácilmente se vengaban, más fácilmente mataban a los presos. Y después, justo en esa época, en ese mismo mes, en junio del 93, logra tomar esa ciudad importante, y Victoria, que va a lograr a echar los últimos republicanos, entonces, que eran los últimos que quedaban en el país. Entonces los echa, y también entonces va a hacer que se va a imponer como único jefe de esa parte. Entonces, el que se va a preocupar de que tal vez sería bueno concertarse un poquito más, en lugar de cada uno haga su pequeña guerra en su lugar, va a ser Lescaut, que entonces después de la toma de Saumur, le escribe, aprende que Jarret ha tomado esa ciudad, le manda una carta para visitarle, invitándole a hacer alguna acción conjunta. Jarret, en ese momento todavía con buena disposición, también le contesta con otra carta de felicitación, y entonces ahí coordinan que todos vayan a atacar la otra ciudad grande, que era Nantes, que era justo del sur, y entonces hacer una acción concertada para tomar esa ciudad grande. Entonces se coordina y se fija la fecha de la batalla para el 29 de junio del año 93. Entonces, el plan estaba bien hecho, tenían un ejército muy grande, varios ejércitos, pero en la ciudad de Nantes saben que está ese proyecto de atacar, y en la ciudad hay un alcalde revolucionario fanático que va a fanatizar toda la ciudad diciendo nunca dejaremos que entre ni un solo bandeano en esta ciudad. Y entonces durante unos 10 días se van a preparar al ataque del bandeano. Sin embargo,
seguía la banda con posibilidad muy grande de ganar por la cantidad de soldados que tenían concertada en el plan, que era a las 2 de la mañana, todo el mundo a la vez, atacar por cuatro lugares distintos, y a la vez, a propósito, ven que más al este hay una ruta, dejarla libre a propósito porque se sabe que los revolucionarios, cuando se pone mala cuestión, se van rápido. Entonces, dejar esa ruta libre para que se puedan escapar. A las 2 de la mañana, y eso fue Evara, que fue el único que llegó a tiempo, fue Charette. Llega a las 2 de la mañana, empieza a atacar y se da cuenta, no escucha el ruido de los cañones del otro lado, no sé, se preocupa. Pasa un par de horas, empieza a escuchar, pero era solamente el otro, digo que era un oficial de él. Y del otro lado, de la otra orilla del río, nada. ¿Qué estaba pasando? Todo el troque del gran ejército encontró en la ruta un pequeño grupo, un pequeño ejército que le bloqueó, que se defendió con mucho valor, y finalmente lo vencieron, pero subieron 5 o 6 horas para antes de llegar a pasar. Y es solamente entre 8 y 10 de la mañana que llegan del otro lado de la ciudad y empiezan a atacar. Mientras tanto, Charette ha pasado algo y ya se había retirado, diciendo algo no funciona, y se había retirado. A pesar de eso, sobre todo el ejército de Caterino ataca con una furia grande y entra en la ciudad. Y la ciudad está casi tomada solamente por ellos solos, hasta que de una ventana, un habitante, probablemente, tal vez ni siquiera un soldado, dispara sobre Caterino, que cae herido, pero ni siquiera gravemente, pero cae. Tiene una bala que le toca el brazo y un poco el pecho. Y solamente se empezó a difundir en todo el ejército: Caterino murió. Y a pesar de que estaban ahí nomás de la victoria, entonces retroceden y abandonan la ciudad. De punto de vista militar, no era tan dramático porque de todos modos hubieran conquistado la ciudad y la hubieran dejado como los demás, pero el drama fue entonces Caterino fuera de combate, que poco tiempo, su herida en sí no era grave, pero como los pocos medios únicos que tenía se iba a infectar y va a morir unos 15 días después. Entonces pierden Caterino en esa batalla, y realmente la muerte de Caterino es un giro. Es un giro porque además entonces despierta el fervor revolucionario de los republicanos de la región y montan nuevo ejército con un nombre sinistro, Westermann. Viene de Alsacia y se va a quedar en la historia como el carnicero de los vandeanos. Entonces llega con un ejército, y él tenía como teoría que la mejor manera de asustar no era matar, era quemar. Entonces entra del sur este y quiere cruzar todo el país hasta Nantes, y entonces con mucha, ¿cómo decir? Él eso va a jugar a favor de los vandeanos, que tenía tantas ganas que muchas veces va a empezar a atacar antes de los planes previstos, y va a tener varias derrotas por eso. En donde pasa y empieza a quemar todo lo que encuentra en su camino, y entre otros pasa, especialmente va a quemar eso es lo que queda hoy en día del castillo de la Rocheclin, para decirle el oro que le tenían, lo quemaron creo 6 o 7 veces. Entonces no se imaginan que pueden quemar. Y el castillo de Lescure también. Y ahí hay esa anécdota cuando los soldados de Lescure le dicen: general, están quemando tu castillo, vamos y te lo defendemos. Y no, yo no voy a exponer la vida de mi soldado para defender mi castillo. Y estaba cerca y no intervino, dejó que le quemen su castillo. Hasta nuestro amigo Westermann llega en la ciudad donde estaba el consejo principal y toma la ciudad. Y ahí, cuando se sabe en el país que el ejército republicano ha llegado a Châtillon, ahí se despierta porque había mucho desánimo después de... Entonces, todavía Caterino no muere 3 días después, pero mucho desánimo. Pero cuando se sabe que entró ahí, entonces hay un gran ejército, se forma de vuelta,
con la decisión bien firme de echarlo de él. Él ya cree que ya se terminó, que ya ganó todo, y entonces cuando se acerca el ejército sin avisar, él está en la mesa, dicen los documentos que se estaba poniendo en barrica un rico vino de la región, entonces está totalmente en otra. Y escucha el cañón, le viene a decir, cuidado que parece se está acercando, y no, eso debe ser mis solos que están jugando. Cuando se entera que se viene es algo demasiado tarde, la ciudad está totalmente invadida, y entonces entran, lo rodean en la ciudad, es el pánico porque el ejército republicano no está en posición de batalla, y va a ser una derrota tremenda. Tenía 8.000 hombres, creo que van a sobrevivir 300. Y muchos huyendo van a caer en un precipicio que había ahí, y que va y entonces material, hombres, caballos, todo el mundo va a terminar ahí. Y entonces, vergonzoso, tiene que abandonar y salir del país. Habitualmente los generales republicanos que perdían alguna batalla era la muerte, salvo que tenía mucho fervor revolucionario que se excusaban sus faltas. ¿Qué le va a pasar a él? El que perdió Tua, por ejemplo, lo hicieron preso el ejército bandeano y era un soldado de valor, donde lo habían propuesto pasar, y él por lealtad a su partido dijo, no, yo voy a defender mi causa, y bueno, lo guillotinaron. Ahí él le van a salvar la vida, pero la falta va a recaer sobre su superior jerárquico, que era un ex noble. Al ser ex noble tenía mucho más culpa que el otro, pero que había abandonado todas sus tradiciones, pero no lo hacen, pero lo condena a muerte, pero antes de morir, entonces se va a arrepentir justo antes de la guillotina, diciendo, fui infiel a mi Dios, a mi rey, muero arrepentido, y se va a arrepentir. Entonces, estamos el 11 de julio, y entonces, como decía, el 14 de julio, justo aniversario de la toma de la Bastilla, muere Catelino. Entonces, eso es su tumba actual, con uno de sus hijos, porque eso es más tarde, sus hijos van también a participar. O sea, hasta el año 1832, la última llama, por así decirlo, de la Vendée. Entonces va a haber manera episódica combate durante casi 40 años. Entonces sus hijos le van a poder suceder. Mientras tanto, el gobierno sigue mandando ejércitos tras ejércitos, y entonces empiezan a hacer también a levantar poblaciones, para formar nuevos ejércitos. Acaba de fallecer Catelino, los jefes están todos en Châtillon para elegir al nuevo general en jefe. Cuando se acerca un ejército enorme, no se sabe muy bien, algunos hablan de hasta 100.000 soldados, que son nuevos, que acaban de juntarse. Y ahí, en esa ciudad, están cerca, hay unos 8.000 vandeanos, con jefes absolutamente desconocidos, según el autor, los jefes principales, ninguno está aquí. Ven ese ejército, hay algunos choques, y hay un jefe menor que está con eso, solamente para eso se llama Pirro, que cuando ve eso dice, intentemos, le dice, no, pero no están los generales, los soldados le vamos a creer que están. Y entonces de repente, de la nada, ataca a ese ejército enorme, a 1 contra 10, y los destruye totalmente, y destruye totalmente ese ejército que venía. Y hasta en ese sentido, esa victoria que gana ese hombre solo, compensaba ampliamente, en punto de vista militar, la toma de la ciudad de Nantes, porque va a aniquilar un ejército entero. Pero, mientras tanto, eligen a un nuevo general en jefe, que probablemente fue un error, que a pesar de que era un hombre entonces un noble militar también experimentado, pero que
muy admirado, muy edificante, muere como un santo, pero que tal vez no tenía tanto influencia como otro y tampoco, y tal vez le faltaba también más visión. Ciertamente, o sea, hoy en día todos los historiadores se dicen, en ese momento el general que hubiera tenido que dirigir era Bouchon, que tenía más, o sea, más experiencia y que veía la cosa de más alto. Pero entonces, ¿por qué lo eligen? Justamente porque sabiendo que no va a tener tanto peso, porque ahí en ese consejo muchos se han metido, lo van a poder manipular más fácilmente. Entonces queda él a la cabeza del gran ejército, y justamente en esa fecha que se acaba de ganar esa batalla, había otra posibilidad con un plan bien hecho, de tomar objetivos más estables, más definitivos. O sea, todavía se puede ir hasta París, pero no se va a hacer. No se va a hacer, y a partir de ahora, sobre todo, va a haber una desunión constante en lo que sería, podemos llamar, el Estado Mayor, y que va a finalmente traer la ruina de todo. El gobierno se empieza a asustar mucho y es ahí que empiezan los discursos que piden la destrucción absoluta del país. Se va a ir fomentando cada vez más tenso, porque cada vez quieren que se termine en una semana dura, y entonces tenemos una subida de violencia que va a terminar un poquito menos de un año después, 6 meses después, con los masacres tremendos que veremos. A partir de esa fecha, entonces, se empieza a pensar también, se empiezan a dar cuenta también que por más que nunca va a llegar a tomar la decisión de formar ese ejército de élite, se dan cuenta que todas las victorias que han dado hasta ahora, que hay mucho más que derrotas, no han servido para nada, porque todas las ciudades grandes y las han abandonado, las han dejado, y entonces vuelven a ocupar y al final todo termina siendo igual. Y en ese momento entonces van a tomar, por ejemplo, otra vez, es decir, tratemos de volver a tomar Angers, pero no van a poder, porque ya ahora todas las ciudades grandes nunca más la van a poder tomar, porque van a estar siempre bien defendidas. Ya es como han dejado pasar la ocasión, sin duda, en ese momento. Pero todavía no está desesperado, porque a pesar de eso, esas ocasiones perdidas, todo el territorio interior está libre de invasión. La zona del sublevamiento está totalmente en manos de los ronderos. Y ahí van a tratar de tomar, entonces hay algunos ejércitos que se sacan por el sur, entonces van a tratar de tomar esa ciudad, y entonces, como era la zona a la vez de Charette y los otros, entonces van a tratar de hacer una nueva operación conjunta. Varias veces va a haber como 3 o 4 intentos de tomar esa ciudad, y los paisanos siempre se van a sentir incómodos porque ya están fuera según lo que demostraron lo que es el campo propiamente, donde andan con esos poco de relieve, esos bosques. Ahí es llano, y entonces el campesino va a ver que no es un militar, que no es un ejército de línea, se siente incómodo ahí. Hasta que preparan una gran batalla en conjunto con Charette. Y ahí uno ve mucho que el día antes se junta todo el mundo y hay una tensión muy grande entre todos los jefes. Charette está amargado ya por lo que pasó en la batalla anterior, que un secundario que no funcionó, que echó la culpa a los otros porque habían llegado tarde. Sin embargo, acepta participar, pero llega diciendo: mis tropas son las mejores, y si fuera solo, tomaría la ciudad solo, dice. Y cuando le preguntan en el consejo qué lugar quiere tener en el plan, dice: quiero el lugar más cerca del fuego porque somos los mejores. Y
entre la ofensa hasta entre los mismos soldados. Muchos desafíos, cada uno va a querer mostrar que es mejor combatiente que el otro. Y además, eso, un plan que seguramente era muy bueno para hacer con militares profesionales, pero no con campesinos, era hacer un ataque escalonado. O sea, un primer grupo, un segundo, un tercero, un cuarto que tenía que llegar por atrás, además pasando por un puente estrecho. Llega el momento de la batalla. Además hay un traidor que avisó al general que está en la ciudad que cuando se va a hacer ataque, entonces están preparados, escondidos. El general republicano esconde una parte de sus tropas, no sé si usan campo, no sé si a la tribu o lo que sea, entonces que aparecen al último momento. Entonces Charette y sus soldados, con toda la gana de mostrar que se van corriendo y se hace un agujero enorme entre el primer grupo y el segundo. Llegan los otros que nos siguen. La batalla que estaba atrás ni siquiera tendrá tiempo de entrar al campo de batalla, que entonces mandan la caballería que va a aprovechar los agujeros, y entonces es la derrota. Y además el drama, hay que retirarse y pasar con ese puente. Y ahí sí, Charette, a pesar de su defecto, se va a tratar de salvar lo más que puede, de hacer como él será el último de retirarse, de frenar lo más que puede los perseguidores, y va a lograr salvar una buena parte del ejército. Pero la derrota es dura, hay muchos muertos, miles de muertos, y sobre todo la tensión entre los dos grupos de vandeanos, que se llega a su cumbre. A partir de ahí habrá una tensión muy grande. Sin embargo, la consecuencia de esa tensión no se van a hacer sentir enseguida. Entonces, retroceden los vandeanos, se acerca, entra más adentro el ejército republicano. Charette, ya enojado, volvió a sus pagos, entonces va a ser otra vez el gran ejército real que va a tener que quebrar ese nuevo intento de entrar a la Vendée. Y se va a hacer con esa batalla de Chantonay. Estamos a principio de mayo del año 93. Entonces, ese lugar, ese puente, va a ser ahí es la gran batalla grande que hubo ahí, pero hubo muchos otros combates porque era en esa ruta que sube, hay dos arroyos que cruzan, ¿sí? Que son pequeños, pero que sí o sí, como en muchos bosques y todo muy estrecho, sí o sí tenía que pasar. Entonces, hay uno aquí y otro más arriba. Entonces esos dos puentes siempre van a ser como una cerradura de la Vendée. Y entonces el ejército republicano está en la ciudad de Chantonay, lo van a lograr a encerrar totalmente, y lo van otra vez a aniquilar totalmente. Va a ser otra vez una gran victoria. Y ahí van a hacer preso un batallón republicano que llevaba como nombre El Vengador, y que se había ya hecho conocer por sus masacres, incendios. Y entonces ahí hacen, según en la forma, se hacen un juicio y condenan, son 300 hombres, su comandante, todo el mundo condenado a muerte. Y el comandante mismo, entonces, porque los que suelen masacrar después, cuando se encuentran ante la muerte, suelen ser poco valiosos. Entonces escribe una carta a una de la mujer de uno de los generales, pidiendo su gracia, diciendo soy hijo único, etc. La mujer se conmueve, entonces llega escribe una carta al oficial que había presidido el tribunal, y dice no olvídese, no hay ningún perdón. Entonces esa mujer le escribe una carta al comandante republicano diciendo, mire, usted habla de su madre, pero piense en todas las madres que quedaron sin su por su culpa.
En lugar de pedir su gracia, haría mejor de ofrecer su bien sacrificio para reparar todos sus pecados. Y por una gracia especial de esa carta, se pone a llorar, pide un sacerdote y se convierte totalmente. Y igual se ejecuta la sentencia, pero ese hombre que no era para nada una mujer se convirtió. Bien. Y eso le presento después, eso lo veremos la próxima vez. Después de eso se va a preparar el gran un ejército, el gobierno va a mandar su mejor ejército a la ONU. Entonces la guerra sigue en la frontera de Alemania-Bélgica. En la ciudad de Maguncia, en Alemania, hay un ejército que era antiguos ejércitos reales, ¿no? Son 12.000 hombres encerrados en la ciudad, asediados, y van a quedar ahí encerrados día y día por los prusianos, que al final van a lograr tratar y rendirse con sus armas. Entonces, después de días y días, no me acuerdo cuántos días de asedios, los prusianos, lo que se había tratado, lo dejan salir con sus armas. Tienen fama, son los mejores soldados que tiene el país en ese momento. Llegan a París triunfadores por sus hazañas militares, con su general que es famoso, Kleber, por otras batallas que ha hecho aquí en la ONDE. Y entonces dicen, ahora lo vamos a dirigir a la ONDE, con eso se va a terminar seguramente 12 semanas. Pero eso veremos la próxima vez, entonces, ese enfrentamiento entre los rondeanos y el ejército de Maguncia. Vamos a